A lo largo de toda la historia de la humanidad, hay ciertas cosas que han funcionado siempre de una manera similar. Una de estas cosas es ni más ni menos que el crimen y su consecuente castigo. Hoy en día, uno sabe a qué se está arriesgando al realizar ciertas acciones prohibidas por la ley. Así era también en la antigua China, aunque con castigos mucho peores de los que nos podemos llegar a imaginar. Hoy en día, obviamente depende del país, pero en la mayoría de los casos, los castigos se basan en una cierta cantidad de años de prisión, en función del delito que se haya cometido. Años atrás, esto no funcionaba de esta manera. Menos aún en la antigua China, los castigos eran totalmente crueles, destinados normalmente hacia las clases más bajas. Hoy, estas leyes son conocidas como los 5 castigos. El origen de estos castigos se remonta al año 2070 a.C. en el sur de China. En aquel entonces, se escribió una historia contando sobre el primer conjunto de castigos, existentes en aquel momento ya hace siglos. Estos castigos estaban destinados para mantener a los esclavos bajo control, así como también el orden social intacto. La esclavitud era una parte importante de la economía china en aquel entonces. La mayoría de los esclavos eran granjeros y solían trabajar para las familias gobernantes en sus hogares. A medida que pasó el tiempo y la sociedad fue evolucionando, los castigos en cuestión dejaron de ser algo reservado para los esclavos únicamente y pasaron a ser posibles para los ciudadanos comunes y corrientes también. Además, normalmente se reservaban los castigos para los hombres solamente. Sin embargo, si eventualmente alguna mujer hacía algo lo suficientemente malo como para recibir uno de estos castigos, también sería castigada. Los expertos en general coinciden en que los castigos provienen de los Hmong, un grupo de indígenas en el sur de China. Sin embargo, no hay ninguna prueba concisa que confirme esto. Más allá de quién haya sido el creador de estos castigos, lo importante es que los mismos fueron adoptados por la dinastía Shah cuando tomaron el poder de la región. Ahora que ya hemos puesto los 5 castigos en contexto, es momento de responder la pregunta que probablemente se estén haciendo todos en este momento. ¿Cuáles eran los 5 castigos? Como se mencionó anteriormente, los mismos fueron cambiando conforme a la sociedad. En la era dinástica, justamente cuando la dinastía Shah estaba en el poder, los castigos eran los siguientes. Arrancando por el más leve, Mo, era un tatuaje en la cara. A pesar de que el tatuaje podría ir en otros lugares, también normalmente se trataba de tatuajes en la cara, ya que era el lugar más visible. El tatuaje describía el crimen cometido y podía incluir también dónde el hombre había sido enviado para su exilio, o los trabajos forzados que acompañaron a su castigo. El tatuaje marcaría a los criminales de por vida, haciendo que sean siempre estigmatizados por el resto de la sociedad. El segundo de los castigos, Ji, consistía en cortarle la nariz al criminal, un nivel más arriba en cuanto a violencia. Este castigo también dejaría marcado al criminal de por vida. Muchas veces esta acción derivaba en la muerte del criminal, aunque no fuera la idea. Como podrían imaginar, las condiciones bajo las cuales se realizaba el trabajo no eran las mejores. Los elementos no estaban esterilizados, ni nada por el estilo, por lo que solía ocurrir que los criminales contrajeran infecciones a causa del castigo, derivando en su muerte. El tercero de los castigos, en orden de violencia creciente, era el Jiu. El mismo consistía en cortarle al criminal uno de sus pies, en vez de la nariz. Según la severidad del crimen, se definiría a partir de dónde se realizaría la amputación. En ciertos casos, se cortaba una parte de la pierna, inclusive cercana a la rodilla. Además, según el crimen realizado, era el pie derecho o el izquierdo, tal como ocurría con el corte de nariz. Muchas veces, este castigo era causante de la muerte del criminal, debido a las malas condiciones en las que se realizaba la amputación. El cuarto de los castigos, Gun, traía consigo la castración del criminal, o dicho de otra manera, la remoción del órgano reproductor. Como normalmente los castigos eran dirigidos hacia hombres, se podrán imaginar en qué consistía el castigo. Sin embargo, eventualmente cuando este castigo debía ser aplicado a mujeres, lo que se hacía era golpear su abdomen severamente. Finalmente, el último y peor de los castigos, Dapi. Básicamente, el mismo era la muerte. Pero, como podrán imaginarse, no se trataba de una muerte rápida. Era una muerte lenta y tortuosa.
Algunas de las muertes usadas eran descuartizar o hervir al criminal, así como la estrangulación o ahogamiento. El peor método era el de los 1000 cortes, que consistía en hacerle 1000 cortes pequeños alrededor de todo el cuerpo al criminal, que obviamente no podría sobrevivir, tal como ocurría con los anteriores. En función del crimen cometido, el tipo de muerte específica sería designado. Vale aclarar que todos estos castigos eran llevados a cabo sin ningún tipo de sustancia para aliviar el dolor. Los castigos eran súper severos, ya que su objetivo no solo era lastimar al criminal, sino avergonzarlo a él y a toda su familia ante la sociedad. Además, se buscaba concientizar al resto de la sociedad para que no cometiese los mismos errores. Hasta acá llegamos con los 5 castigos en la era dinástica. Sin embargo, como bien se mencionó a lo largo del video, los castigos fueron cambiando a medida que la sociedad fue evolucionando. Por esto mismo, en el año 221 a.C., cuando Qin Shi Huang conquistó los estados dinásticos y se convirtió en emperador, trajo consigo un nuevo período, la era imperial, durante la cual los castigos fueron cambiando. El cambio tal vez más importante fue el hecho de que, a partir de ese momento, hombres y mujeres tenían sus propios castigos por separado. Comenzando por los castigos para los hombres, el más leve, Chi, era golpear al criminal en las nalgas con una caña finita de bambú. Habían 5 niveles de Chi según el tipo de crimen cometido. Podrían ser 10, 20, 30, 40 o 50 golpes. El segundo de los castigos, similar aunque un poco más severo, era llamado Shan. Consistía en latigazos, no solo en las nalgas, sino también en la espalda y las piernas, con una caña más gruesa y pesada. Los 5 niveles de Shan eran 60, 70, 80, 90 o 100 latigazos, determinados según el tipo de crimen cometido. El tercero de los castigos, Tu, traía consigo la servitud penal, pero venía acompañado también de los latigazos del castigo anterior. También contaba con 5 niveles, arrancando por 1 año de servicio y 60 golpes, aumentando de a medio año y a 10 golpes, terminando en 3 años de servicio y 100 golpes para los peores crímenes dentro de este nivel. El cuarto de los castigos era Liu, que consistía en el exilio a un lugar remoto. Sin embargo, no era solo ser echado de la sociedad, sino que antes de que eso ocurra, el criminal sería golpeado 100 veces con la caña pesada. Luego, en función del crimen cometido, sería enviado a 1000 kilómetros de distancia, a 1250 kilómetros de distancia o a 1500 kilómetros. Salvo que ocurriera algo raro, la persona castigada pasaría el resto de su vida lejos de China. Finalmente, tal como en la era dinástica, el último de los castigos era Shi, la muerte. Como la mayoría de los castigos de la era imperial en comparación a la era dinástica, la muerte en este período era menos cruel. Normalmente eran estrangulados o decapitados. Sin embargo, también estaba la opción de los 1000 cortes en todo el cuerpo, que quedó de la era dinástica. Este era el peor de todos los castigos existentes. Por otro lado, estaban los castigos para las mujeres, siendo China una sociedad muy patriarcal. Las mujeres eran consideradas tan inferiores que ni siquiera eran hechas responsables por sus acciones. Por esto mismo, creían que no era necesario castigarlas tanto como a los hombres. Por esta razón, sus castigos eran más relajados, aunque sin duda creo que a nadie le gustaría pasar por nada de esto. Los 5 castigos para ellas eran moler grano, apretar dedos apretados con palos, ser golpeadas con palos de madera, el suicidio forzado y el confinamiento solitario. Con esto finalizamos los castigos de la antigua China, tanto en la era dinástica como en la era imperial. Claramente, las sociedades funcionaban de manera muy distinta a cómo funcionan hoy en día, pero parece hasta inimaginable pensar en que la gente tuviera que pasar por este tipo de cosas, por más de que hayan cometido algún crimen. Por suerte, en estos días, esto ya no se suele ver. Habiendo hecho un repaso por todos los castigos de la era dinástica y la era imperial, entonces, ¿cuál te parece el peor de los castigos? ¿Crees que serías capaz de soportar alguno de ellos? Te leemos en los comentarios. Siendo esto todo por hoy, esperamos que hayas disfrutado de este video. En ese caso, no se olviden de dejar un like y de suscribirte al canal para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima.